una definición de lo que debemos entender por vida y en consecuencia no existe un consenso de lo que debe entenderse como el inicio de una vida propiamente humana. La vida biológica de los seres vivos es más bien un continuo de más de 3.000 millones de años, una constante intercambio genético de las especies. La vida humana, desde el punto de vista científico, el huevo fertilizado de un ser humano es en sí mismo una vida humana. La fecundación del óvulo, al fusionarse desde los pronúcleos de los gametos, determina irreversiblemente un individuo con las características propias de la especie. Para un enfoque médico, los hallazgos que presentaremos los dividiremos en tres categorías. Primero, hallazgos científicos, cuestiones legales y cuestiones morales. Comenzamos con la ciencia. La primera etapa de la fecundación ocurre en las trompas de Falopio. El huevo fertilizado de un ser humano es en sí mismo una vida humana. Con la fecundación del óvulo, al fusionarse los pronúcleos de los gametos de los progenitores, se determina un individuo con los característicos propios de la especie. La fecundación entonces marca el comienzo de un proceso continuo, en cuyas etapas sucesivas la dotación genética de cada individuo se mantiene en cada una de sus células y durante toda la vida que se transfiere a esta etapa que se conoce como la del cigoto. El principio de la individualidad del cigoto, en opinión de muchos autores, definirían al individuo como un ser humano. Los criterios de unidad o imposibilidad de dividirse y de unicidad o imposibilidad de fusionarse. Para los defensores de esta idea, en estos primeros estadios del desarrollo embrionario hasta la nidación, no podrían llamarse con propiedad ser humano. Esta etapa se puede definir como preembrionaria. La presencia de la actividad cerebral marcaría entonces la presencia de un nuevo ser humano, aun cuando no se verifique con rigor una función determinada. El individuo solo quedaría configurado cuando se demuestre el desarrollo de su sistema nervioso central, porque hasta esta etapa se le podría considerar un individuo humano completo. Por otro lado, un ser humano significa que el cigoto es concebido de padres humanos, de tal forma que pertenece a la misma especie de sus progenitores. El cigoto, la entidad biológica, posee una constitución genética humana. El cigoto tal vez no se incluya en la definición moderna de persona, pero es obvio e innegable que esta célula tiene las altas probabilidades de desarrollarse sin inconvenientes. Por lo tanto, no es un error considerarlo como célula en potencia y que esta potencialidad implique que se protejan sus derechos y se tome muy en cuenta en la disyuntiva del aborto. La definición de cuándo se inicia la persona humana, existen varias propuestas actuales. En general, cada uno de las personas que desee podría interferir de acuerdo a los criterios que considere importantes. Como mencionado, hay criterios científicos, criterios legales y criterios éticos y morales. Lo que es cierto es que hay algunos detalles fundamentales en el desarrollo de la vida del ser humano. Hasta la semana tercera comienza el desarrollo del cerebro y el corazón y la médula espinal. Posteriormente siguen las cuarta y quinta semana con la formación del tejido vertebral y de algunos huesos y el desarrollo incipiente del corazón, el latido cardíaco y algunas estructuras incipientes que terminarán en cerebro y nervios craneales. En la sexta semana ya existe una formación más avanzada de órganos, como es el caso de esbozos de pulmones, y se distinguen algunas manifestaciones humanas como los dedos de los pies y de las manos. Y en la octava etapa se presentan algunas situaciones más avanzadas, como es la rotación de los intestinos y características de párpados y características externas del oído. De hecho, el desarrollo embrionario o embriogénesis comprende una serie de etapas que se inician obviamente con la fecundación. La etapa preembrionaria del cigoto de 4 días.
hasta los 14 días. Luego viene la implantación o anidación, que coincide con la segunda etapa que finaliza la 8ª semana de la evolución. Esta es la etapa de la organogénesis y la diversificación de los tejidos y de la individualidad sustantiva. En la tercera etapa, de la 9ª a la 16ª semana, se caracteriza por el desarrollo de los órganos, especialmente el sustrato neural, que evidencia una experiencia interna e individual de carácter psíquico. Estas 3 primeras semanas son absolutamente materno-dependientes. La cuarta etapa, relativamente independiente de la madre, después de la 27 semana, corresponde a la etapa fetal terminal, en que muchos consideran se inicia el estatuto moral y ético y de personalidad de los recién nacidos. ¿Cuándo adquiere el embrión el estatuto de persona? A lo largo de la historia hay numerosas interpretaciones de este tema. La vida... A enfatizar en este cuadro, aquí está toda la clave de todo el proceso. Como hemos visto ya, y lo conocen ustedes en sus estudios avanzados de embriología, anatomía, ya conocen más o menos bastante bien el funcionamiento. Lo que sí es cierto que se podían acotar algunas cosas. Si nosotros pudiéramos dividir el proceso de la formación del ser humano en sus primeras etapas, pasaríamos estas 4 etapas, que tienen ciertas características y ciertas cosas importantes. Estas 3 primeras, empecemos por la primera. En la primera es casi como un accidente en el cual el espermatozoide se encuentra con el óvulo y se producen los primeros cambios que duran 14 días. Eso es lo más importante que quiero que entendamos y que estemos de acuerdo. Hay los primeros 14 días en que después de la fecundación, ergo, que cuando es estrictamente ese cruce, el momento en el cual se produce después de un coito humano o animal, se produce un nuevo ser. Eso nadie lo puede dudar. El problema es que ese proceso de la primera etapa que hemos visto, que se llama preembrión, y que le han dado otros el término de cigoto, es un problema de indefiniciones. Luego de eso viene la anidación. Aquí exactamente la anidación. Cuando este cigoto ya se ancla. Y esto le da 2 características que me parecen vitales. La primera es que en esta etapa, este embrión no garantiza que vaya a terminar, porque esto puede ser un proceso con alteraciones y producirse un aborto inmediato. De manera que acá no hay ninguna seguridad. Ni siquiera la mitad de todos los preembriones van a llegar a la adultez esperada. De manera que esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando este se implanta ya en el tejido, en las velocidades coriales del útero, y se produce esta nueva etapa. Aquí sí ya hay seguridad relativa de que este embrión va a llegar al final
y comienzan los cambios, que es lo que se llama la organogénesis, comienzan a gestarse los cambios. De manera que aquí podemos ver una serie de cambios que incluyen unos cambios que son la famosa corda neural, que es ya la presencia, entre comillas, de tejido nervioso especializado. Sin embargo, esto todavía es un proceso todavía formativo, pero ya a partir de la 9ª semana, ya los órganos adquieren más o menos el aspecto y las condiciones del ser humano avanzado. De manera que aquí tenemos que tomar en cuenta, aquí ya hay un estado más estable, llamemos por así decirlo, y ya hay las posibilidades de que comiencen ya estos tejidos a funcionar como tales. De manera que el tejido que se orienta hacia la formación del corazón ya comienza a latir y comienza a emitir y a producir prolongaciones que van a ser las arterias, las venas y todo el sistema circulatorio. Pero recién aquí, a partir de esta semana. De manera que aquí hay una indefinición, pero ya hay las condiciones que no tiene el preembrión. Luego de que está ya anidado y que ha pasado el proceso hasta prácticamente el final del embarazo, sería la 3ª etapa de este proceso. Ya hay órganos, ya hay actividad neuronal, cerebral, ya el feto comienza a tener sensorialidad, comienza a sentir cambios, estabilidades dentro del útero metal. Y luego viene la última etapa. Y ustedes deben recordar, por lo menos podemos observar lo siguiente, que en estas 3 primeras etapas la relación feto-mujer son absolutas. Hasta ahora no se ha procesado, hasta esta época, la posibilidad de que un ser humano pueda vivir artificialmente en un útero externo, en un útero artificial. Hasta aquí hay una obligatoriedad. Por lo tanto, muchas personas dicen que el feto es una prolongación del tejido materno, cosa que no es totalmente cierta, pero que por lo menos en viabilidad sí. Y esto les va a servir a las personas que toman este criterio para tomar algunas decisiones éticas y probablemente también médicas en ese proceso. Y ya después viene este 4º proceso en el cual el feto es teóricamente independiente, porque si bien es cierto está anclado a la madre, puede ser retirado del útero y hacer su vida, llamemos, normal. Los prematuros de hasta menos de los 2-3 kilos, kilo y medio, hasta de 1 kilo, pueden vivir cuando llegan a esta etapa. O sea, ya no son dependientes de la madre, estrictamente, cosa que en esta etapa sí. Entonces yo creo que hay 3 características que deben recordar ustedes. Esta primera etapa es de indefinición, no se puede garantizar nada. Con la anidación queda la consolidación. Estas 2 siguientes etapas hasta la individualidad relativa del sujeto, en que después sí ya tiene una capacidad para sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, esto le puede servir a ustedes, a nosotros, al mundo, al científico, al filósofo, al eticista, a quien sea, a poder tomar algunas decisiones. Yo podría, teóricamente, tomar algunas decisiones hasta esta etapa. Y hay un informe que se llama el informe Warnock, de la señora Warnock, que ha muerto este año. Es un informe que se saca en Inglaterra y que establece que solo se puede hacer experimentos hasta los 14º días. De manera que ya de ahí no se puede, legalmente, científicamente no, legalmente y éticamente hacer manipulaciones, experimentos o lo que fuera después de esta etapa. Y esto es artificioso, esto no existe, esto es un límite que lo da el ser humano por un imperativo categórico. Esto no es un acuerdo sensato, inteligente, consensuado, qué sé yo, pero es artificial, porque el hombre está en capacidad de hacer lo que quiera en cualquier momento del proceso. De manera que esto es algo, como en todo, relativo, pero tiene una cierta solidez en ese sentido. Bien, entonces el problema del estatuto de persona, que en la clase pasada, tiene a colación porque los investigadores y las personas que trabajan en esto han tenido estas dudas que son aceptables. Y ya ustedes saben que probablemente el mejor concepto de persona lo ha dado Boecio cuando dijo que el hombre es un ser humano de naturaleza racional, o sea que razona. Entonces la duda quedaría siempre, pues no, que ha permitido que haya gente que piense que el feto no es una persona.
Hay quien dice que solo el nacimiento garantiza la categoría de persona. Pero ni siquiera así, porque cuando hablamos de la racionalidad, el feto no razona, el niño tampoco. El niño demora 2, 3, 4, 5 años para tener una razón aceptable. Hasta los 6, 7 años el niño todavía no está en condiciones de ser un ciudadano, de ser una persona. Si un niño o una persona se retardara en su capacidad mental hasta los 2, 3, 4, 5, 6 años, hay gente que queda con una capacidad de un niño de 6 años, de 7 años, en la adultez ya no sería persona. Entonces, eso ha permitido que diversos investigadores, especialistas en el tema, tengan apreciaciones que a veces son discordantes. Hay quienes establecen que el feto de ninguna manera puede ser considerado como persona. Otros ni siquiera el niño recién nacido. Y otros, y eso sí, el criterio lo tienen que tomar ustedes, yo tomaría el criterio, por lo menos, el criterio de Zubiri, en el cual establecen, el criterio de Princeton, de que el feto tendría que tener todos los derechos, absolutamente todos, a partir del 6º mes de embarazo, donde ya hay viabilidad, donde hay cierta posibilidad. Esto es, señores, simplemente una valla que se establece teórica para poder tomar decisiones. Miren, ahora ustedes saben muy bien que a nivel mundial el aborto terapéutico ha sido aceptado, por lo tanto hoy día sin ninguna discreción, sin ningún rubor, podemos sacar un feto a la primera semana, a la segunda semana, a la cuarta semana, a la quinta semana, a veces hasta el día, hasta la pasada, las 28, 29 semanas. ¿Por qué? Porque establecen las leyes que el peligro de la madre es principal ante el feto. Por lo tanto, de la autonomía del feto pasamos a la autonomía de la mujer. Y cuando hay conflicto, los nuevos estatutos, todos prevalecen el estatuto de la mujer. Así que, lo siento por los niños, pero esto es un proceso. Entonces, esto va a permitir a ustedes, y esto cuando amplíen sus estudios, cuando amplíen sus criterios, tiene que ser el eje. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde debemos conceptuar la presencia de una nueva vida como un hombre, como una persona, como un individuo, como un ser humano, lo que fuera? De manera que esa es la duda que nos va a quedar, aun cuando hagamos mayores alcances. Y esto va a permitir seguramente ser la raíz de muchísimos problemas legales, éticos, religiosos o cualquiera que fuera. Bien, Zubiri, que es uno de los que más ha escrito sobre esto y es uno de los que en habla española probablemente tenga una gran, y lo pongo no para una doctrina, no para que esto quede establecido como un úcase, no, sino simplemente su opinión. Dice, ni los genes ni los factores extragenéticos tienen sustantividad y por lo tanto realidad independiente. Sería un error dialéctico considerar al embrión como independiente de la madre. Entonces, tanto el feto como el aparato reproductor de la madre hacen parte de un proceso que puede venir en el 6º mes en la conformación de una vida humana. Entonces, yo lo pongo porque para mí ese criterio puede ser de cierta utilidad. Yo en general, no estoy tampoco diciendo que sea así. En el caso, por ejemplo, que en Estados Unidos y en Europa, que permiten abortos solicitados a solicitud, no deberían pasar de estas etapas. Porque ya es como matar a una persona. Y lo que es peor, el Código Penal peruano y los muchos códigos penales no establecen el aborto o extraer un feto en esas condiciones como homicidio. Y aparece la figura del feticidio. O sea, como quien dice, una cosa es grande y una cosa es chica. Así que esto es algo que no lo puedo definir aquí, no lo puedo definir en el salón. Lo dejo a criterio de ustedes para que ustedes de alguna manera participen en este debate personal o grupal o social o cultural que alguna vez tendrá que darse. Otros países ya están aceptando una serie de concesiones respecto a la interrupción del embarazo. Ya no solo en el terapéutico, en el cual creo que como médicos no tenemos duda, sino en los otros tipos de aborto, como el aborto, por ejemplo, por violación, o el aborto por malformaciones congénitas, o el aborto a solicitud de la madre, en condiciones particulares, por no decir especiales. Muy bien, entonces yo con esto
me lavaría las manos como Poncio Pilato y dejaría que cada uno de ustedes tome la decisión que crea conveniente o lo ponga a debate con sus docentes en su aula. Y aquí viene una prueba, un juicio de hecho. La doctora Warnock se fue encargada en Inglaterra para determinar qué es lo que debía hacerse con los embriones. De manera que en qué momento podíamos agarrar un embrión y hacer un experimento de cualquier tipo. Y establecieron que solamente podríamos llegar de un punto de vista embriológico después de hacer un análisis bien hecho, filosófico, de todos los grandes sociólogos, de todos los que tienen que ver con esto, y establecieron que el límite es el 14º día, justo en el momento en que el preembrión se implanta y se convierte en... De manera que esto pudiera ser, para los que tienen esta idea, podrían tener su respaldo por este proceso. Bien, entonces vamos a ver algunos puntos de las cosas ya prácticas, ¿no? Ustedes saben y lo conocen que el proceso de la fecundación que ha marcado el inicio de una vida humana es algo que se puede, en la familia humana puede suceder muchas veces. El género humano ha estado en ese sentido para la reproducción humana, pero sabemos también que no solamente la función sexual tiene fines reproductivos, también tiene fines, yo no sé si podemos decir recreativos, sería peyorizar el término, pero creo que es un placer humano que no se le puede negar a los seres humanos en ese sentido. Y en eso sí creo que discreparíamos de los animales, que sí tienen generalmente un proceso reproductivo como parte de... Eso tampoco puedo ponerme a discutir, pero por lo menos es lo que podemos aceptar. Nadie aceptaría un matrimonio solamente con fines reproductivos, como dice una de las grandes congresistas sabias que tenemos en este país. Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos aspectos relacionados con estos temas que sí debemos tener opinión los médicos en algún sentido, con la base que hemos explicado. De manera entonces que hay muchos criterios. Primero entonces sería la anticoncepción de emergencia, para que podamos discutirlo. Todos sabemos de que la anticoncepción de emergencia es un proceso que se inventó hace muchos años y que es una carga hormonal que permite varios cambios que, entre otros, inhiben la ovulación de los nuevos óvulos. Y también tiene un engrosamiento importante del tejido uterino. Ambos permiten o no permiten la fecundación, el anclaje del embrión que podría haberse formado. De manera que científicamente sabemos que funciona en ese sentido. Esa es la ciencia. Eso es un juicio de hecho. No podemos rebatir. Hay quienes están en contra, hay corrientes muy importantes y se ha intentado eliminar esta píldora del día siguiente, que es un proceso que se había dado en los gobiernos anteriores y que había permitido que las mujeres que tenían el riesgo de hacerlo tuvieran su pastilla. Sobre todo, se aplicaba muy bien en las violaciones. Cuando uno ve violación, lo primero que había que hacer es darle a la persona en esa situación una píldora de este tipo para inhibir un embarazo que podía existir. De manera que las bases científicas estaban dadas. Es un anticonceptivo. No es un abortivo. Estamos hablando desde el punto de vista científico, que se llama un juicio de hecho. El juicio de valor es otra cosa. Bien, entonces en esas circunstancias hemos tenido un gran problema porque el Estado había establecido que no se podía hacer porque el Tribunal Constitucional en esa época estableció que sí era un abortivo. Es decir, los abogados desde ese momento podían diagnosticar un apéndice, podían diagnosticar un embarazo. De manera que es absurdo, ¿no es cierto? Pero la ley se dio y pasó que se retiró el anticonceptivo oral de emergencia de los centros públicos. Pero 3 veces sí se podía vender en las clínicas, en los sitios particulares sin ningún problema. Entonces, por un criterio de justicia, hace
2 periodos de la ministra se tomó lo que debe hacer un médico. Miren, nunca he estado de acuerdo con la doctora que dio esto por muchos aspectos, pero dio el gran paso. Se atrevió a desafiar al proceso judicial y se reimplantó en el Ministerio de Salud la píldora del día siguiente, por un principio de justicia. Porque si las mujeres A, B y C, de los niveles A y B, C, tienen acceso libre, también las del trato libre. Por un criterio de justicia, no de ideología, de justicia, se restableció la píldora del día siguiente. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que tener ese criterio. Debemos respaldar el uso de la píldora anticonceptiva porque no es un abortivo, porque es un derecho de todas las mujeres y es una capacidad de autonomía que las mujeres pueden decidir cuando lo quieran. Claro, aquí alguien diría, bueno, ¿y qué pasa con las violaciones de niñas, no? Habría que rogar esa capacidad a alguna organización o alguna parte del sistema. Muy bien. De manera que aquí no pasa nada. El aborto, ya ustedes saben de lo que se trata, es uno de los procesos más antiguos que han habido, ya se establecía como un método anticonceptivo en los tiempos de Hipócrates. De manera que el aborto no es ninguna novedad. Y obviamente es un proceso que interrumpe el embarazo en su mayor parte de veces cuando el feto tiene unas características que ya están establecidas. De manera que todo el mundo sabe que es un aborto. Cuando se interrumpe el embarazo en el tiempo de menos de 22 semanas, se asume que el feto no está todavía tan desarrollado y que es la causa de una serie de situaciones que se producen muy cotidianamente siempre. Los abortos han existido, van a existir siempre. ¿Por qué? Porque las mujeres se embarazan por muchas razones y no pueden controlar la capacidad de embarazo que siempre se puede ver. Bien. La historia no la voy a decir, pero ustedes la conocen. Es más antigua que la historia de la humanidad. Ya en China se producían abortos, se han producido abortos a lo largo y ancho del mundo. El aborto siempre ha existido. Legal, ilegal, de las formas más folclóricas hasta las más científicas, se realiza este proceso que es simplemente evitar que un nuevo ser. Las razones, muchísimas, generalmente son, yo diría, sentimentales, ¿no? Por razones del número de niños, por razones de la aparición súbita de un embarazo en una pareja que por razones recreativas realiza actividades sexuales, que es algo que creo que me parece lo más natural del mundo, no podríamos decir de otra manera. Oye, pero, y aquí viene el pero, a partir del siglo XIX es vedado y es establecido de esa manera categórica por razones ideológico-religiosas. Y no siempre, sino a partir del siglo XIX, con el Papa Pío IX, después de uno de estos sínodos en los que se reúnen los curas a discutir si esto es así o asá, determinaron de que no se podía hacer y que fueron enemigos radicales, irrenunciables de la fe. De manera que hay un criterio religioso muy acendrado que ha permitido en los últimos siglos, en los últimos 100 años, que esto sea de esta forma. Bien. El problema es que el aborto podría ser, no sé, motivo de una gran discusión. El problema es cómo se hacen los abortos. De manera que en los países todavía con este retraso que tenemos, retraso cultural, social, de la mitad del mundo, los tipos de aborto que se realizan en el mundo son verdaderamente lamentables, ¿cierto? En el Perú todavía hay miles de mujeres que están expuestas a abortos primitivos y que son como lo que vemos. El aborto hasta hace 30 años, antes de la aparición de las prostaglandinas, utilizaban las cosas más terribles que se puedan imaginar ustedes. Entre las cuales las más agresivas eran la manipulación por gente, o automanipulación o por gente de lo más primitiva para hacer cosas como esta. Introducir palitos de tejer, poner sustancias o meter cosas
al útero de las mujeres gestantes. Y obviamente ustedes saben que esto es de alto riesgo de una infección. De manera que entre las que hay acá, las más terribles son, por ejemplo, esta introducción de aparatos, de adminículos, de alambres, de cosas por el estilo, que indudablemente, hasta las más modernas, hoy día que permiten un aborto feliz y tranquilo. ¿Cierto? Ustedes saben que utilizando las prostaglandinas, el misoprostol que se usa para la gastritis, uno en la boca y uno en la vagina, le garantiza a uno un aborto feliz. Bueno, si podemos decir que sea feliz, si el feto pudiera hablar. Bueno, lo importante entonces es, el problema está establecido en el caso del juicio de hecho que nos permite legislar contra este tipo de situaciones o regularlas para que el aborto, para no exponer a las pobres mujeres a este tipo de salvajismo. Muy bien. En la próxima clase vamos a ver lo que es el morir humano, pero lo que sí es cierto es que el aborto es un proceso que en los últimos años ha ganado muchísimos adeptos, sobre todo en los países del hemisferio norte. Prácticamente todos los países del hemisferio norte han adaptado el aborto como una posibilidad legal y ética. Sin embargo, por razones culturales, el hemisferio sur, el que venimos nosotros, América Latina y gran parte del África y del Asia, no tienen una legislación favorable. Sin embargo, la mayor parte de legislaciones todavía permanecen a medias penalizando y no penalizando el aborto. De manera que en el Perú, por ejemplo, como un ejemplo, el aborto está penalizado. Es decir, está sujeto a sanciones por parte de los sistemas en función de los acuerdos que se han tomado nacionales y extranjeros. Lo que sí vale la pena recordar que si ustedes se han percatado, por ejemplo, en los últimos años, la Argentina y Chile, sobre todo Chile hasta hace 2 años, 3 años, negó, junto con Nicaragua y El Salvador, negaron absolutamente todo tipo de aborto. Indudablemente era lo más irracional que podían hacer. O sea, tú no puedes negar el aborto en todas las circunstancias, incluyendo el aborto terapéutico. Sin embargo, el año pasado, hace 2 años ya, Chile ha aceptado los 3 tipos de aborto que están controvertidos hasta ahora, que son el aborto por violación, el aborto terapéutico y el aborto por malformaciones congénitas. Obviamente los 3 tienen sus cortapisas, no creo que todos se van a aceptar, tampoco les puedo recomendar que acepten uno u otro. Eso está en sus criterios, es una cuestión de moral, no de ética, de moral de cada uno de ustedes. Y es ética cuando tomemos las consideraciones del caso, es decir, cuando analicemos los cambios morales que se puedan ver. Bien. Esto se llama otro juicio de hecho. No se olviden que cuando nosotros discutimos los temas, hay 2 cosas que a veces, antes ponía esto en las clases, pero a veces no puedo dar tanta información que a veces nos confundimos más. Lo que sí quiero que recuerden que hay 2 cosas. Cuando discutimos 2 personas, hay 2 juicios que se dan. Uno son los juicios de hecho y otros son los juicios de valor. Uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, como cuando uno sabe los caballos y sabe las estadísticas, uno por juicio de hecho podría determinar quién caballo va a ganar. Y el juicio de valor es el juicio que le da uno, porque le nace. Y así uno adopta la religión que quiere, el partido de fútbol que quiere, la persona con la cual se va a casar, etc. Son juicios de valor. De manera que estos son juicios de hecho. Existen 6 millones de abortos, se producen 60 millones, alrededor de 60 millones de abortos en el mundo. Y en América Latina contribuimos modestamente con 5 millones. Y se asume que en el Perú, no sé cómo lo cuentan, son cerca de 300.000 abortos anuales. O sea que cada minuto, señores, hay un aborto en algún lugar del Perú. De manera que el problema, y no estoy hablando de abortos espontáneos, ¿ah? Estoy hablando de abortos. De manera que esto es un juicio de hecho. Si ustedes fueran ministro de salud o encargados relacionados con este tema que tengan que ver con la salud humana, lo primero que tendrían que ver es cuántos abortos hay para tomar las medidas necesarias. Porque cuanto más restringimos, más abren los mercados negros.
más problemas hay respecto a este tema. Entonces el aborto estaría sujeto a ese proceso, de manera que estos son realidades. Si es así, entonces hay que tomar las medidas correspondientes, de manera que las pobres mujeres que por alguna razón quedan embarazadas, las razones son muchas, bien, entonces ya en el Perú, ya desde los tiempos republicanos se establecían los criterios para determinar las posibilidades de sanción. O sea, siempre ha estado penalizado el aborto en el Perú, nunca ha estado. Sin embargo, han habido sus propios matices. Por lo pronto, el Código Sanitario del 69, en la época de la dictadura de Velasco, y lo digo porque en esos tiempos mucha modernidad del tipo así radical se implantó en el Perú, en todos los tipos, en todos los ámbitos. O sea que hubo de un cambio monárquico a un cambio ya exagerado, pero de carácter democrático, republicano, de avanzada, o social, no siempre de manera que con él se logró establecer que el aborto terapéutico estaba prohibido basado en consideraciones solamente por criterios de este tipo. Entonces, con esas ideas se quedó que el aborto terapéutico era un método no muy aceptado. La Constitución Política del Perú, que también, como ustedes saben, ha tenido sus cortapisas en el año 79, que fue el código más avanzado, reconocía indudablemente el derecho a la vida de las personas, de manera que implícitamente estaba respaldando el derecho del feto y el derecho del no nacido. Pero ya con un decreto legislativo en el 81 se establecía que el aborto terapéutico se permitía si no hubiera otro medio de salvar la vida. De manera que entramos en una racionalidad. Ya desde 1924 el aborto terapéutico era el único que se podía aceptar en una penalización relativa del aborto. De manera que con estos conceptos hemos llegado ya a los tiempos modernos en los cuales el Estado asume sus roles en la salud reproductiva y obviamente establece lo que debe establecer el acceso irrestricto de todas las mujeres a los métodos de anticoncepción que se puedan ofrecer científicamente y que incluirían, y ahí vienen los otros temas que no estaban escritos en esos tiempos antiguos, la ligadura de trompas, o sea, la capacidad de la mujer de esterilizarse, y que como ustedes saben muy bien, durante el gobierno de Fujimori todavía quedan los rezagos de eso, por una receta del Fondo Monetario Internacional se realizó le llamaron una ligadura de trompas, o sea, una interrupción quirúrgica de las mujeres en esas condiciones masiva. Han habido historias de todo tipo. Lo cierto es que muchas mujeres quedaron con grandes problemas psicológicos, físicos, qué sé yo. Algunas mujeres murieron en ese intento de implantar a las personas pobres un método de este tipo. Y eso creo que nadie estará de acuerdo con que eso no era genocida, pero me parece una cosa de las más irregulares. Nadie en su sano juicio podría agarrar a las mujeres, engañarlas, llevarlas a estos recintos y hacerlas operar masivamente cientos de mujeres a nivel nacional. Es una brutalidad. Claro, alguien podría decir, sí, pero tienen 9 hijos, sí, pero son ignorantes, sí, pero no tienen anticonceptivos. Bueno, de barbarie a barbarie. De ahí sale la moral. Muy bien. El año 93, la Constitución Política del Perú establecía, no se olviden que esta es la que está vigente, establecía el derecho a la vida, a la integridad moral, psíquica y física. La Política Nacional de Población reconoce el derecho de las personas a decidir. De manera que se pone un poco ambiguo, ¿no? Como ustedes ven, es difícil que un Estado, que una legislación sea radical. ¿Por qué? Porque pueden haber la contraparte de otro tipo. Muy bien. El Colegio Médico del Perú. Ya el Colegio Médico, ya estamos hablando de los médicos, ¿no? Ya no es un criterio netamente legal, sino con carácter
reglamento se establece. Mediante resolución, el 4 de noviembre del 70, cada caso de aborto terapéutico debe resolverse por una junta médica. Ya entra la inteligencia. No podríamos nosotros, pues, actuar ciegos en ese tema. Muy bien, entonces con esto ya es un gran avance que se toma en el año 70. El año 91 ya aparecen algunos, dentro de la legislación se establecen esto que entre comillas todavía pudiera ser restrictivo, ¿no? Como el aborto eugenésico, que se le da una pena de 3 meses, y el aborto por violación, la de 2 años, y fuera el matrimonio, menor de 3 meses. De manera que ya la legislación penaliza con una cierta prudencia lo que pudiera ser, pero como ustedes pueden ver, no es lo mismo que un asesinato. Por un asesinato lo mínimo en las condiciones más fáciles son 10 años, 20 años, pero al feto no más de 2 años. Entonces eso significa que dentro de nosotros hay un criterio que todavía no está bien establecido. De hecho, entonces, el aborto creo que es algo que todavía queda. Hasta la generación del aborto terapéutico, que ya estaba legalizado, como hemos visto, desde 1924, y que ha habido una serie de supuestos. Sin embargo, a pesar de estar legalizado y no haber sido sancionado, hasta hace solamente 3 o 4 años, ningún médico peruano ponía aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque eran tildados de abortistas. Entonces, en los hospitales, cuando van a ver las estadísticas, van a ver que no había ningún aborto terapéutico. Sin embargo, todos los años hay un centenar o 2 centenares o más de mujeres que tienen coexistencia de enfermedades graves con peligro de muerte y embarazo. Eso lo van a ver ustedes muchas veces. De manera que recién en el año 14 se daba una normativa que es publicada y se hace una guía de técnica nacional a la interrupción voluntaria, ya no al aborto, de 22 semanas con consentimiento informado en el marco. Bueno, avanzamos pues, pero paso a paso, ¿no? ¿Les parece? Claro, tampoco se puede correr, pero hay que avanzar. De manera que hoy día este avance más o menos se condice con alguna característica. ¿Bien? Ya se han establecido los protocolos, hay una guía, de manera que ya llegamos por lo menos a lo que no teníamos antes. Lo que queda todavía en candelero y no está determinado es el aborto por violación y el aborto eugenésico. Y en el aborto por violación hay ciertos avances. Es muy difícil que el Congreso, en las condiciones, bueno, con este Congreso no podemos pedirle nada, pero en un Congreso más orientado, probablemente, si es progresista, probablemente en el futuro se acepte estos 2 tipos de aborto. El problema es con el aborto que solicita a solicitud de la mujer. Ese es un problema, no es nuestro para discutirlo, pero creo que es parte también del contexto de lo que estamos hablando. De manera que eso también hay que tomarlo en cuenta. Recordemos que somos personas, que atendemos personas, por lo tanto no podemos... Bien. La población peruana. Miren, esta encuesta es muy interesante de IPAE y muestra cómo sobre las preguntas sobre si están de acuerdo o no con el aborto terapéutico pueden darse cuenta. En rojo las que están a favor. Y como pueden ver, en Lima hemos avanzado mucho. Probablemente en otros datos no tanto. Por ejemplo, en los estratos D y E. Pero en general ya hay una tendencia de actitud más o menos aceptable, ¿cierto? Pero donde más se puede ver es en Lima y en la población urbana. De manera que estamos avanzando. Yo creo que para mí eso es un avance, ¿no? Si la población comienza a darse cuenta de las realidades, quitando de lado pues los atavismos, a veces los criterios religiosos y otros que a veces producen un gran problema. Y ese es el caso interesante de Karen Yantoy, esta mujercita de acá. La estoy yo por si acaso. Karen Yantoy es una mujer de 16 años que gestando un feto anencefálico acudió al hospital Loaiza para saber qué hacía. Y le diagnosticaron un aborto, un embarazo de feto anencefálico. El problema es que, miren, ¿se cree que podíamos llevar un feto anencefálico en la barriga de una mujer? Es una locura, ¿no? Y la ley y todo lo establecía. Esa pobre mujer tuvo que esperar, porque el hospital no lo permitió,
hasta el fin del embarazo. Y esta otra niña de acá es una niña que se llama la niña Karen. Esta chica es una joven que, escapándose de una era violada consecutivamente por su padrastro, y escapando del padrastro se tiró del segundo piso y cayó mal y se rompió la columna vertebral. Cuando cayó se verificó que tenía una fractura vertebral y además estaba embarazada, y embarazada de su padrastro. Igual, estas dos chicas fueron sometidas a la negación del aborto terapéutico. Nadie quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque por esos espacios legales no cubiertos. De manera que nadie podía hacer. De manera que ya esto está perfectamente zanjado. Ya las Naciones Unidas lo hicieron. Esa es la niña LC. Imagínense. De manera que ya, si hablamos del aborto, las posibilidades de hacerlo, las circunstancias habidas, creo que la bioética también puede contemplar. El otro sería el aborto eugenésico, que si bien es cierto, hay tipos de niños que no pueden nacer, sin embargo, esto nos abre el espacio para la discriminación. Pongamos que una mujer, o el criterio sea que, por ejemplo, todos los niños mongólicos o que tienen rasgos mongólicos en el nacimiento y que tienen algún efecto adicional, deban ser sometidos a un aborto terapéutico. Entonces, ya no es aborto terapéutico. Entonces, la ley es así, ¿no? Abre la puerta, pero cuando abre la puerta es lo que se llama el plan inclinado. Tú dejas pasar uno y viene todo. De manera que son leyes muy difíciles, ¿no? Yo no digo tampoco que deba hacerse, ni que no deba hacerse, pero en general, para mí, el respeto al derecho de la mujer a decidir. Yo creo que esa es la parte más importante. Luego, también, el aborto eugenésico, pero miren, a diferencia del resto, miren ustedes, incluso en la zona urbana no alcanza más allá del 50%. Y hay otros sectores, como por ejemplo en el norte del Perú, hay menos sensibilidad. Ya son criterios, ¿no? O sea, hasta ahora, seguramente van a seguir siendo de utilidad esas encuestas, y seguramente también eso va a reflejar el nivel, el grado, digamos, de conocimiento, de adaptación de las poblaciones. Igual el aborto de violación, ya saben ustedes que este es un gran problema. No se olviden que el 20% de las mujeres gestantes en este país tienen menos de 18 años. O sea, 20% son gestantes, de las cuales un 20% de ellas son chicas de 13 años, 14 años. Este tipo de prácticas se hacen mucho en algunas zonas del Perú, donde se ve con frecuencia hombres de 30 años tienen relaciones sexuales con niñas de menos de 12, 13 años. De manera que yo les propongo a ustedes, ¿qué hacemos con una niña que se puede pretender que una niña de 13 años pueda tener una gestación? Tienes que venir a la próxima reunión, el próximo miércoles. Me das tu apellido a la hora que salgas. Bien, igual, pero miren ustedes, yo les preguntaría, pregúntense ustedes mismos, ¿por qué en la zona rural solamente el 17% de las personas admite el aborto? Y cómo en la zona urbana, incluyendo Lima, no llega al 50%. Son criterios sobre los cuales no podemos manejar de una manera directa. ¿Se dan cuenta? De manera que todo esto que hemos hablado son juicios de valor, con juicios de valor, con juicios de valor, y a veces discutimos juicios de hecho con juicios de valor. De manera que, ojo, para esto ustedes como médicos tienen que utilizar los criterios elevados de ese conocimiento. Ya sabemos que este gran problema del embarazo de adolescentes está dado, entre otros, por la enorme cantidad de violaciones que existen en nuestro país. Que no son violaciones, muchas de ellas violaciones como su nombre lo indica, ¿no? Basta que sea mayor de edad o que sea de mayor nivel económico para que estas situaciones se conviertan en situaciones inmanejables. De manera que ya hay muchísimas cosas que podemos ver comúnmente en estas cosas.
Salud está comenzando a tomar una actitud positiva respecto a las situaciones relacionadas con el aborto, y creo que todo el mundo está de acuerdo con que uno de los primeros pasos tiene que ser la educación. El primer paso es la educación, luego vendrán ya las facilidades de brindar, entre otros, la asistencia de anticoncepción o lo que fuera, y todas las situaciones que indudablemente pueden ayudar a esto. Bien, este es un juicio de hecho muy importante, señores. Aunque este no se ha reproducido igual en otros países, es muy importante que lo entiendan. En el Reino Unido se establece este tipo de charlas, de actividades, y encima se permite la interrupción del embarazo en las condiciones más ideales. Miren, de todas las enfermedades que las mujeres sufren durante el embarazo, todas han mejorado enormemente. Actualmente pocas mujeres en un país civilizado se mueren por hemorragias, se mueren por infecciones, se mueren por preeclampsia. ¿Por qué? Porque los sistemas están avanzados. Pero el más importante, miren ustedes, si no lo digo yo, lo dice la estadística, por lo menos en el Reino Unido, es la despenalización del aborto. De manera que como juicio de hecho, deberíamos tener nosotros el criterio, como médicos, de que el aborto terapéutico, o los abortos que están establecidos legalmente a través de esta que se llama la despenalización del aborto, tienen un impacto tremendo en la salud pública. Esto no se ha demostrado en otros países, hay más bien resultados, pero por lo menos iguales en otros países, pero en este tema me parece de fundamental importancia. Ahí están las consideraciones del Código Penal, ya esto lo van a leer en la tranquilidad de sus casas. Estos son temas de juicio de hecho que no vale la pena para el nivel que estamos tomando. El otro problema es el aborto inducido. El aborto inducido mejor debe ser llamado el aborto criminal, y que es obviamente que se practica cuando las personas que lo hacen en condiciones no de salubridad. De manera que esto lo van a ver en este país en grande. ¿Y por qué? Primero, porque si el aborto está penado, ninguna mujer va a empezar a un consultorio a hacerse el aborto si no tiene dinero. No puede ir a un hospital público, ni a un hospital privado. Imagínense, vaya a un hospital privado a hacerse un aborto, ¿quién le va a aceptar? De manera que ese es el primer punto. Y el segundo punto es que las mujeres, cuando deciden abortar, lo hacen, quieran o no quieran las circunstancias. De manera que con esas dos cosas estamos manejando dinamita. Hay un marco legal, hay consideraciones morales y religiosas, y es fundamentalmente una falta de cultura. De manera que las pobres mujeres que por alguna razón llegan a manos de estos sujetos entran en este tema. Bien, la penalización del aborto entonces muestra estas situaciones. Primero, acentúa la vulnerabilidad. Mientras más persigamos a las mujeres, más problemas van a tener. Segundo, lo que se llaman los derechos reproductivos. Las mujeres tienen derecho al número y a la frecuencia y de tener el número de familia que deseen. No podemos ir contra eso. Tercero, generalmente la que pierde son las mujeres. O sea, ¿quién ha visto que en un aborto pierde el hombre? Pierde las mujeres. Y por último, dificulta el hecho de conocer, porque todo es clandestino, de manera que no hay ni siquiera cifras confiables que puedan determinar qué es lo que ha sucedido. Por lo menos hay posiciones diferentes que yo respeto, pero que muchas veces no condicen con las condiciones que queremos. De manera que hay una serie de organizaciones que están indudablemente justificando a favor o en contra de estas situaciones. Yo no las voy a poner a discutir porque no es el tema, ni tampoco quiero inducirme a cualquiera, ni inducirles a ustedes. Ustedes, por su propio criterio, tomarán el que más consideren conveniente. Y el Estado, la sociedad, lo hará en su momento cuando las condiciones estén dadas, cuando los juicios de hecho establezcan de una manera categórica. De hecho, esta situación ha sido sumamente variable en los diferentes países, de manera que esto se puede ver de muchas formas y de muchas diferencias que se puedan ver. De hecho, los motivos del aborto, de las gestaciones no deseadas, son las que ustedes van a intuir. Son la pobreza,
son la promiscuidad, son las circunstancias, son las jóvenes que acceden de manera no deseada a situaciones de este tipo, son el machismo que hay en este país y muchas otras cosas más. De manera que los hechos que llevan a las pobres mujeres a embarazarse en esas condiciones son muchísimos, mucho más. De manera de qué estamos hablando, ¿cierto? Y tenemos que apoyar a las personas que en algún sentido. Los varones tienen un rol quizás adicional y probablemente no es tan gravitativo como el de las mujeres. De hecho, que este es un problema de mujeres. De manera que indudablemente los hombres podrían tener en algunas circunstancias algún tipo de participación, pero en lo general no tienen mucho que hacer. De manera que el varón en este sentido, aun cuando es la contraparte obligatoria de una gestación, no tiene las mismas condiciones y características. Bien, ese cuadro sí me parece importantísimo, aunque pareciera complejo, pero miren ustedes, y hemos dicho que 50 millones hay en el mundo de abortos, y en América Latina 5 millones, ¿cierto? Lo importante es que en América Latina, si son 5 millones, el gran problema es que el 95% de la estadística de Guttmacher son abortos clandestinos, abortos criminales. Y en Estados Unidos, miren, que también es un país donde se hacen muchos abortos, porque relativamente comparado con 500 millones de hispanoparlantes, solo hay 1,5 millones. Sin embargo, todos son legales. Yo les pregunto, ¿dónde creen que morirán más? ¿Cuántas mujeres se exponen a morir? Igual en el África, donde ni siquiera es 95, es 99% de clandestinos. De manera de qué estamos hablando, señores. Yo creo que con estas cosas que hemos presentado, ustedes tienen el derecho y las posibilidades de tomar algunas decisiones cuando tengan que debatir estos temas en el nivel que corresponde. Cuando sean diputados, no, congresistas no, porque es una mala palabra, pero podrían ser ministros de salud, de repente. Bien, esto es el problema de los inseguros. Miren, en esta estadística se demuestra indudablemente que las complicaciones, ¿dónde están las complicaciones? 46 más 36 son 70% en las áreas de pocos recursos. Estas mujeres mueren en el campo, en las postas, no llegan como las mujeres que tienen altas posibilidades y baja complejidad en las ciudades. ¿Cuánto una mujer se muere de aborto en Lima? Poquísimas. En los hospitales, en las clínicas, donde sea. De manera que este es otro de los juicios de hecho que nos permiten tomar estas decisiones. Entonces la FIGO establece, la Federación Internacional de Género y Obstetricia, eso es lo que debemos hacer, señores, nada más. Yo quisiera que se lleven con eso. Primero hay que discutir los temas, no sean tabú. Segundo, hay que documentar estadísticas, números muertos, lo que sea. Tercero, valorar los costos sociales, el costo social. Cuarto, manejar de los problemas posaborto, no dejar a las mujeres que abortan como delincuentes y abandonar a su suerte. Y obviamente incorporar sistemas que permitan educación, cultura o la información básica que se necesita para esto. Esta es una discusión abierta, va a persistir pese a lo que digamos. Es un problema fundamental de las mujeres, es una decisión femenina, no de los curas ni de nadie. Hay que propiciar de alguna manera, favorecer algo que es una corriente no mía ni ideológica, sino social, de corte internacional y que ya está cada día impactando más y utilizando los recursos legales y los recursos médicos para su aplicación. También hay que respetar las opiniones de las personas que por alguna razón tienen lo que se llama objeción de conciencia, tanto el médico que sea por razones ideológicas, cristianas, lo que fuera, y cuyos argumentos están perfectamente establecidos, entre otros porque no quieren involucrarse en un delito, porque no son asesinos, porque los niños tienen derechos, etcétera, etcétera, que es perfectamente establecido y que creo que hay que entender. También hay algunos contraargumentos que hacen en los cuales se ponga en duda
los criterios que no permitan adoptar una decisión que sea radical respecto a estos temas. De todas maneras, que todas estas preguntas, estos cuestionamientos pudieran ser válidos para que en ambos lados, quienes tomen las decisiones, tengan que tomar una determinación final respecto a esto. Ya la FIGO ha establecido, miren, la FIGO, o sea, estamos hablando de la Federación, establece que de alguna manera que hay que cuidar a la mujer, que hay que tener cuidado con eso, y hay que ceñirse de lo que establezcan las leyes. O sea, los médicos no podemos ir contra las leyes. Mientras no se establezca esto, los médicos tenemos que tener una visión positiva, lo que quieran, pero prudente. De manera que la FIGO establece con claridad que estamos en condiciones de tomar una actitud intermedia. No soslayar el problema, no evadir el problema, no negar el problema. Hay que luchar a favor de que tomemos decisiones correctas. No digo ni malas, ¿ah? Ya está establecido claramente cómo debe funcionar el problema del aborto terapéutico, y simplemente terminemos con esto, ¿no? Yo creo que, como muy bien lo pueden pensar, mejor es prevenir. Una política de anticoncepción sería ideal, pero cuando ya está desarrollado el sistema y cuando hay problemas suficientemente determinados, hay que tomar en cuenta los mismos. De manera que hay que establecer en qué medida podíamos utilizar otros recursos, consejería, permitir la atención adecuada de las mujeres cuando están abortando. No hay que perseguirlas, eso es lo importante. No hay que tomarlas como delincuentes. Sí hay que perseguir a los aborteros, sobre todo a los médicos que se dedican a esto y que lo hacen en violación flagrante, ética y moral. Sin embargo, y en otros países existen numerosos centros, sobre todo en Estados Unidos y México, donde hay centros abortivos perfectamente legales y perfectamente éticos, porque la ética también tiene que adaptarse a lo mismo. Bien, y para no aburrirnos, terminamos. Si que todo falla hoy día, ¿qué pasa? Muy bien, señores. Entonces, con esto terminamos. Por favor, civilizadamente también.